Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a estos estudios bíblicos cristianos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé todas las bendiciones que ustedes están pidiendo y como dice el Salmo 20, les conceda también todas las peticiones de su corazón. Como ustedes saben, el Salmo número 21 está dentro del libro número 1 de los salmos que se conoce con la letra Aleph. El Salmo 21 es conocido con la letra Kaf Aleph y tiene 13 versículos bíblicos, de los cuales vamos a desarrollar tres temáticas diferentes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y como lo hemos dicho anteriormente, estamos a sus órdenes. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias Señor Padre Celestial. Gracias porque tú eres el que siempre estás con nosotros, el que cuidas nuestro corazón, el que cuidas nuestra familia, el que cuidas todo nuestro trabajo y los lugares donde nos movemos, Señor. Sabemos que vamos a enfrentar diferentes batallas, que vamos a enfrentar diferentes dificultades, incluso gente o enemigos que nosotros no buscamos. Ayúdanos a comprender con este salmo que tú eres el que das la victoria, Señor, y no nuestras fuerzas y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, también si alguna persona tiene algo contra nosotros, que también pueda verte y conocerte, Señor, para que sea transformado su corazón. En misericordia te pedimos, Señor, por esa persona, para que también conozca el camino de la verdad, de la vida, que es a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender los parámetros de este salmo, para que cada uno de nosotros también podamos ir en agradecimiento, en canto y alabanza cada día en ti, Señor, independientemente de los resultados que podamos obtener. Te pido por cada uno de los hermanos que va a entrar el día de hoy, bendíceles, santifícales, ábreles su conocimiento, llénales su corazón, para que cada uno sea un manantial para todos aquellos que no te conocen y todos juntos podamos cumplir la gran comisión de ir y llevar el Evangelio a todas las personas. Gracias, Señor, porque otra de las cosas que nos das es la enseñanza y la educación, y eso queremos tener todos los días. Gracias, Padre Celestial, te pido por cada uno y sus corazones estén listos y su fuerza y su energía para ti, en tu sagrado nombre y el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame antes de iniciar darle una pequeña introducción. Este salmo es la respuesta de la petición que hizo el rey y el pueblo en el Salmo 20 antes de salir a la guerra. Es considerada como una oración de acción de gracias, de alabanza y un cántico a Dios. Sin embargo, algunos opinan que el Salmo 21 es una celebración de culto que se ve realizada en el festejo del aniversario de la coronación del rey, basándose en el versículo número 8. Para hacerlo más entendible, es como una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, esto es un poco controversial debido a que este versículo en la realidad no dice nada acerca de este tema, sino que habla de la petición a Dios que siempre hacían todos los reyes antes de la batalla y después venía el agradecimiento por el triunfo. Por lo tanto, esta información está descontextualizada. Por otro lado, un grupo cristiano opina que este Salmo 21 es inspirado por Dios y señala el rey davínico como la figura del Mesías. Aunque existen varias conjeturas en este tema, como se irán mencionando, el Salmo principalmente destaca el poder de Dios y su acción favorable para el pueblo de Israel y nunca establece la figura de la restauración y la paz total para Israel que vendría con la persona del Mesías. Por el contrario, podemos ver que simplemente es un agradecimiento y una petición para que el enemigo no siga haciendo daño a Israel. Los exégetas israelitas opinan que la figura de David se extiende también como la representación futura de lo que se conoce como el reino mesiánico, es decir, el triunfo de David ante la opresión del enemigo, con la ayuda de Dios, revela cómo el Mesías someterá a los enemigos para traer la completa paz en el mundo después de las grandes batallas. Esto nos dice el método que Dios utilizará para someter a los enemigos de Israel. De cualquier manera, entonces, ambos grupos coinciden en algo, que la venida del Mesías es un hecho. Con estos datos podemos llegar a una conclusión parcial. Las evidencias revelan una causa y un efecto entre el Salmo 20 y 21. La causa, pedir la victoria para el rey en oración de parte del pueblo y las peticiones que el rey hizo por sí mismo en el Salmo número 20. El efecto,
Dios dio la respuesta a la oración y ahora el pueblo agradece a Dios por su favor con cantos, alabanzas y exaltación que vamos a verlas en este Salmo número 21. El Salmo no se refiere a ninguna celebración de aniversario, pero sí tiene elementos que nos instruyen en relación con el reinado mesiánico. Lo que no existe duda es que este es un salmo de agradecimiento por la victoria y el sometimiento futuro de los enemigos. Si gustas, por favor, acompáñame para ver los aspectos generales del salmo. Los aspectos generales del Salmo 20 son muy semejantes a los del 21. El autor es David. La fecha es 1036 antes de Cristo. El tipo de salmo es un mismor. Ahora lo que tenemos que concentrarnos es en el canto y en la alabanza. Es decir, más que la oración, ahora es canto y alabanza. El participante, el director sinfónico. Vamos a ver la temática, por favor. Acompáñame a ver la temática para que si tú tienes un cuadernito o una pluma lo puedas anotar para que vayas llevando la guía. La temática es la siguiente. Número 1, la victoria otorgada por Dios. Número 2, la diestra de Dios sobre los enemigos. Número 3, la exaltación a Dios. Entonces vamos a pasar directamente al tema número 1, la victoria otorgada por Dios. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmo del 21, Salmo 21, perdón, del versículo 1 al 7. Y dice de la siguiente manera, al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y luego viene la palabra Selah, que significa, paremos por un momento, ya hemos estudiado esta palabra, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande en su gloria, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Vamos a ir revisando versículo por versículo para entender cómo fue la victoria otorgada de parte de Dios y las peticiones que fueron cumplidas conforme a este salmo. El versículo número 1 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. El rey está agradecido con alegría a Dios debido a que puso su poder en él y su ejército, dándoles la victoria. En segundo plano, destaca la salvación, en la cual se encuentra un sumo gozo. Puede apreciarse la humildad del rey dando gracias a Dios Todopoderoso que les ayudó en la batalla, dándoles salvación y con ello también victoria. Después del día de la angustia, la aflicción o el conflicto, puede comprobarse que Dios escuchó la oración del rey y del pueblo y obviamente los llenó de victoria. El versículo número 2 nos dice, les has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Selah. El gozo entonces por la victoria continúa, porque Dios no solo contestó la oración, sino también el deseo de su corazón. Debemos notar que no solo Dios le respondió al rey las peticiones que hizo susurrando con sus labios, como lo dice el Salmo, sino que también le dio las que estaba pensando, porque Dios es el único que puede leer, conocer y escudriñar tu corazón y el mío. En el versículo 2 podemos ver la aplicación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto nos dice que si somos creyentes firmes. Acompáñame a Juan 15, versículo 7, palabras de nuestro Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Conforme lo estudiado en el Salmo 20, Dios concede las peticiones de aquellos que oran según su voluntad, pero están alineados también a su palabra
sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, además de permanecer en comunión y oración con nuestro Padre Celestial. Jesucristo es muy claro y dice, el que permanece en mí. Obviamente, en su gracia y en su misericordia, Dios responde a algunas peticiones a algunos que no están haciendo su voluntad. Sin embargo, la Biblia exhorta a permanecer en alegría en los caminos dispuestos por Dios a través de sus enseñanzas, independientemente de las batallas y los resultados. El hecho de que Dios conceda algunas peticiones a gente que está en desobediencia no significa que es la regla, sino significa que es la excepción. Veamos el versículo número 3. Dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. La expresión metafórica nos está indicando que Dios salió en su ayuda durante la batalla. David particularmente tuvo la experiencia que en su caminar Dios lo encontró con bendiciones que él nunca había pedido, que nunca salieron de su corazón y que de hecho ni siquiera había pensado, de ser un pastor de ovejas a llegar a ser un rey. Vamos a ver este ejemplo rápidamente. David fue ungido por Samuel cuando estaba pastoreando ovejas. Siendo un pastor, fue concedida una petición de su corazón. No, Dios salió a su encuentro y entonces le dijo, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el que va a dirigir a Israel. Y esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 6:13. Podemos encontrar también que David, después de las batallas y después de la muerte de Saúl, también es ungido como rey de Judá por los ancianos de Judá durante las batallas. Esto lo encuentras tú en 2 de Samuel 2:4. Todo esto trajo como producto final la unión de las 12 tribus de Israel sobre un mismo reinado, que es la única vez, bueno, obviamente se extendió hacia Salomón, en donde el pueblo de Israel no estuvo dividido. Así que esto nos enseña que en nuestra vida personal Dios puede traer bendiciones que en tiempos de aflicción que nosotros no esperamos recibir, o información que Dios quiere darnos para saber cómo le sirvamos, aún sin estar haciendo una petición personal, porque Dios siempre está cuidando de nosotros y tiene cuidado especialmente de aquellos que Él ha llamado a su servicio. En relación a la corona de oro, la mayoría de los exégetas israelitas coinciden que está hablando del momento histórico cuando David tomó la corona del rey Rabá. Esto tú lo puedes ver. Acompáñame conmigo de una vez también a 2 de Samuel 12, versículo 29 y 30, y dice, y juntando David todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Este salmo nos está ubicando en este hecho histórico. Esto ubica el desarrollo del Salmo 21 en el contexto de la guerra de Israel contra los amonitas. Vamos al versículo número 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días y eternamente y para siempre. Este versículo puede verse reflejada la petición que salió del corazón de David. Lo que no supimos en el Salmo 20, ahora lo sabemos en el Salmo 21. ¿Qué es lo que pidió el rey David? Prolongación de días en esta vida y prolongación de días para la eternidad. La petición es muy fuerte y profunda. Por un lado, si sales airoso de la batalla tendrías ambas, vida terrenal y vida eterna. En caso de ser aniquilado en la batalla, David tendría vida eterna. Finalmente, el rey tendría la completa convicción de que si vivía o dormía, él era del Señor, trabajaba para el Señor y era siervo del Señor. En Romanos 14, versículos 7 al 8, acompáñame a leerlo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Obviamente, la victoria fue otorgada de parte de Dios en la vida de David. Señal del respaldo que tuvo Dios a todas sus peticiones, que vuelvo a repetir, que salieron murmurando de su boca o que incluso estaban
dentro de su corazón o estaban en sus pensamientos. Así que todas esas peticiones que no todos escucharon, Dios las contestó. Por otro lado, este versículo también puede entenderse que David está pidiendo la prolongación del reinado a sus descendientes y está pidiendo también vida eterna para su familia. Esto incluye obviamente como un buen rey que esa vida eterna se extienda también a todo el pueblo en general. Pasando a los siguientes versículos, el versículo 5 y 6 tienen la misma temática. Vamos a leerlo. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. ¿Lo llenaste tú de alegría con tu presencia? Vamos a explicar estos versículos. Estos versículos están confirmando la profecía enviada por Dios a David por medio del profeta Natán. Te pido por favor que me acompañes ahora a 2 Samuel 7, versículo 8 al 11 para que la podamos leer con cuidado. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hará saber que él te hará casa. Las bendiciones que le estaba ofreciendo Dios a David aquí son perpetuas y para toda su casa. Consecuentemente, debe de recibirse siempre con mucha alegría, con mucha alabanza y especialmente con un corazón dispuesto todo este tipo de bendiciones. Nunca debemos de olvidarnos de glorificar a Dios en todo. Como estamos dando cuenta, en este momento Dios concedió todas las peticiones que tenía David, también para su casa, y la intención que tenía David también de construirle un templo, pero en este caso Dios le dijo, tu generación es quien lo va a construir. Así que David quedó contento porque está recibiendo también la petición de la perpetuidad de su casa. Veamos el versículo número 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y la misericordia del Altísimo no será conmovido. La confianza está puesta en Dios en tres niveles. Número 1, en la piedad del Dios que siempre extenderá actos de misericordia hacia nosotros. Número 2, en la fortaleza de Dios que todo está a su alcance y nada se escapa en él. Yo lo digo de la manera siguiente, no importa la madeja y lo enredado que esté, lo importante es poner los ojos en Dios, que Él es el que la desenreda y la vuelve a poner en orden. 3, en que Dios no cambia y siempre cumple sus promesas. Quiere decir que si Dios cumple que va a estar con nosotros, Dios dice que va a estar con nosotros, Él va a cumplir esa promesa. No vemos el problema, sino vemos el que lo va a resolver. Esta es la confianza que nos enseña este salmo, que la fuente de toda bendición está en las promesas de Dios cuando seguimos el camino de su instrucción, iluminados por el resplandor del rostro de Dios. Por eso siempre en varios salmos vamos a encontrar esta frase, Señor, ilumínanos nuestro rostro. Pero obviamente somos iluminados a través de la luz de Él, como lo fue Moisés en su momento. Por otro lado, podemos encontrar la promesa de un reino eterno para el Hijo del Hombre. Es decir, que no será nunca más movido. Será un reino perpetuo y eterno el que se le será dado también en el tiempo venidero al Mesías. En este caso vamos a ver una escritura que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Voy a volver a leer esta parte del versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que nunca será destruido, es decir, que nunca será conmovido. Este versículo tiene toda la aplicación mesiánica. El reino mesiánico será simplemente para siempre. Acompáñame a revisar el tema número 2. Y el tema número 2 dijimos, la diestra de Dios sobre los enemigos. Acompáñame al Salmo 21, versículo 8 al 12, y dice, alzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. El juicio de Dios vendrá sobre todas las naciones u opositores del plan de Dios. Veamos esto en 1 Corintios 15, 24, 26, que nos dice qué es lo que va a pasar una vez de que venga esta batalla. Dice de la siguiente manera. Luego el fin, cuando entreguen el reino a Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí es obviamente lo que está diciendo es, vendrá la guerra, serán destruidos y obviamente vendrá la paz. Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Como lo hemos mencionado en el Salmo 20, Dios puede hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales cuando utiliza su diestra. Así que David está confirmando que solo se necesita la ayuda de Dios para derrotar a cualquier enemigo. Y escucha bien, enemigo no solamente es una persona física, pueden ser también tus dudas, puede ser también problemas, puede ser cualquier cosa que te produzca algún obstáculo en tu vida. Dios siempre hará un justo juicio. Por eso el libro de los Hebreos nos dice lo siguiente. Acompáñame a Hebreos 10, versículo 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios, en manos del Dios vivo. El versículo 9 entonces nos habla de uno de los juicios y el tipo de castigo que recibirán estas personas que van a caer en manos de un Dios justo. Y voy a repetirlo, de un Dios justo. 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los destruirá en su ira y luego los consumirá. Debido a su misericordia y su tardanza para la ira, cuando Dios aplica su juicio, es simplemente irrevocable. Abraham tuvo la oportunidad de ser testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, viendo el resultado del juicio de Dios una vez que Dios le comunicó que el juicio ya estaba dado y que se iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra. Te pido que me acompañes a Génesis 19, versículo 28, para que veamos cómo fue testigo Abraham. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. ¿Cómo subía el humo de la tierra? Como humo de horno. Así que básicamente lo que Dios nos está diciendo, que cuando alguien es puesto en un horno, todo terminará en cenizas, todo será destruido. Lo digamos en otras palabras, lo harás como un horno de fuego significa que serán totalmente consumidos. Otros opinan que esto significa el antecedente del juicio donde se presentará la ira de Dios o es semejante a lo que se conoce como el día del Señor, el día de Jehová o el día de Jesucristo. Por favor, acompáñame a Malaquías 4, versículo 1.
Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y escucha bien lo que está diciendo, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Nuevamente volvemos a ver el concepto que serán totalmente exterminados. Como se puede observar entonces, los malvados se consumirán en su propio fuego primero, es decir, en sus motivaciones internas, y posteriormente serán sometidos al juicio de Dios, en donde serán totalmente destruidos. Este es el único versículo que he citado en el Nuevo Testamento y que nos ayuda a clarificar todavía más esta idea, este concepto. Si quieres, acompáñame por favor a Santiago 5, versículo 3. Dice, vuestro oro y plata están mohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En otras palabras, cuando nos está diciendo Santiago, devorará de todo vuestras carnes como fuego, nos está diciendo que todo será simplemente destruido, porque los que hemos tenido la responsabilidad de eso es nosotros, porque estamos acumulando tesoros, que en este caso son tesoros negativos, no tesoros que nos llevan realmente al camino de Dios. La aplicación puede ser solamente en el día de la batalla, si quieres verlo así. Sin embargo, tomando el contexto de todos los versículos, parece que la aplicación también es que serán consumidos todas aquellas personas que están en desobediencia, especialmente en soberbia en su corazón, en orgullo, en el día de juicio o en el día de Jehová. Pasemos al versículo 10. El versículo 10 dice, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres. En otras palabras, volvemos a confirmar el concepto nuevamente. El exterminio será total. No podrá existir descendencia de todos los enemigos de Dios y los que son también enemigos de la verdad. Leamos una escritura en donde confirmamos que Dios no hace acepción de personas y aplica el juicio a todo aquel que es considerado como un malvado o un enemigo, que hemos visto en salmos anteriores que se le conoce como rasha o también lo que es considerado también un necio. La siguiente escritura nos dice cómo Dios juzga sin hacer excepciones de personas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33 al 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A eso se le llama necedad. Y esto fue la causa de pecado de la casa de Jeroboam, y vean la consecuencia ahora, por lo cual fue cortada y raidada de sobre la faz de la tierra. Como hemos estado mencionando, no quedará nada. Los salmos en general enseñan que Dios salva a sus justos, pero separa o destruye a los malvados y necios. Y recuerde también que el pecador se queda a la mitad. Así que el pecador tiene que elegir entre Dios o la maldad. Porque cuando está a la mitad es como Jesucristo dice, tibio no, sino de mi boca te vomitaré. El versículo número 11 dice lo siguiente, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. La conspiración es una de las principales herramientas de los malvados o enemigos del pueblo de Dios y de la iglesia. Veamos cómo pasa esto con uno de los profetas de Dios primero, con Jeremías, y te pido que me acompañes a Jeremías 11, versículo 18, perdón, sí, versículo del 18 al 20. Jeremías 11, versículos 18 al 20. Dice, y Jehová me hizo saber, y lo conocí entonces. Me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios en contra de mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Si se están dando cuenta, estas personas querían sentirse de una manera también, se querían sentir como Dios. Imagínense ustedes que ellos puedan designar qué persona sí puede vivir y qué persona no puede vivir.
Eso es lo que a veces el hombre toma como orgullo, como soberbia, el querer designar, el querer asignarse tareas que son propias de Dios. El matar entonces es una de las herramientas que tienen los enemigos. En su pobre pensamiento creen que matando a la persona inocente se han quitado el mensaje y el mensajero de Dios. Y esto nos recuerda a los dos testigos, debido a que de esa manera es como va a ocurrir. Las naciones van a pensar que ya lo eliminaron y van a tratar de estar contentas. A final de cuentas, Dios los resucita y los dos testigos suben al cielo nuevamente y obviamente viene el castigo de Dios y dice que temblaron, pero algunos alcanzaron todavía a convertirse. Vemos esta misma aplicación, pero ahora en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor a Mateo, 26 versículos del 3 al 5 y dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ahí está la conspiración. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ambos ejemplos nos sirven para comprender el error de la soberbia y del engaño, el orgullo y la dureza de corazón ante los verdaderos representantes de Dios. Regularmente la gente se rinde a los falsos profetas que viven diciendo engaños, no lo entiendo todavía eso, mentiras, falsedades, incluso creando verdades que están en contra de la verdad de Dios. Y por otro lado, se encargan de rechazar a los que son verdaderos y traen la palabra de Dios. Quizás esto permite analizar un poquito qué está en tu corazón. Si empiezas a escuchar falsas doctrinas o si escuchas las doctrinas verdaderas, aunque sean dolorosas porque sabemos que nos van a corregir. Sin embargo, entonces, a pesar de todo, el salmista dice, el enemigo no prevalecerá aún con todas sus conspiraciones, deseos de matarte y con todo lo que haga, porque aún si pudiera tocar tu vida, jamás va a poder tocar que tú tienes ya la recompensa en la vida eterna. El versículo número 12 dice, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetras sobre sus rostros. Dios los acorralará a los enemigos por completo para que reciban su castigo. Literalmente el enemigo tendrá que recular y salir corriendo. La siguiente acción caerá y luego perecerá ante el poderío de Dios. Esto significa que Dios está por el creyente justo y utilizará sus armas celestiales para avergonzar a los enemigos, quienes serán destruidos con dardos de muerte. Déjame darte un ejemplo o una ilustración para que quede súper claro este concepto. Cuando el juicio de Dios sale de su boca en contra de los enemigos, es como una bomba atómica. Una vez activada, aunque corras muy lejos, la explosión te va a alcanzar. El pánico y la angustia serán manifestados en los rostros de quienes estarán huyendo con el deseo de salvar sus vidas, pero en esos momentos no tendrán ninguna esperanza, ningún tipo de salvación, ni celestial ni terrenal. Los alcanzará la destrucción y desafortunadamente tendrán que dar también cuentas de su corazón en el día del juicio final, en el cual, conforme a la Biblia, también recibirá destrucción. Nadie puede escapar a una bomba atómica del hombre, mucho menos puede escapar a un juicio de Dios. Nadie puede escaparse del juicio de Dios una vez que está decretado en su contra. Por eso existe la esperanza de toda persona de escoger los caminos de Dios, de servirle, de obedecerle y de confiar plenamente en Dios. Si no le conoces, es un buen día porque Cristo te está esperando. Veamos el tema entonces número 3 y dice el tema 3, la exaltación a Dios. Salmo 21, versículo 13 dice, engrandécete, oh Jehová, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Leamos cuidadosamente cómo David le daba la exaltación a Dios. Acompáñame, por favor, a Primera de Crónicas 29, versículos 11 al 13. Y dice de la manera siguiente, tuya es, oh Jehová,
la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú, oh Jehová, es el rey, perdón, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El nombre de Dios tiene poder. Nosotros debemos de agradecer al Señor Dios, quien es el Todopoderoso, porque de Él es el reino, el poder, la gloria por siempre. Y esto nos lleva a nosotros como cristianos a recordar que Jesucristo nos dice que todo lo que pidamos en su nombre se nos será dado. Un último comentario que quiero hacer del versículo número 13. Los verbos, cantar en hebreo, shir, que significa el uso de la voz como un instrumento para sonorizar tonos musicales, ritmos y con frecuencia palabras. Y el verbo alabar en hebreo, que significa samar, que podemos decir que su definición es cantar alabanzas, o sea, alabar con un acto de adoración a Dios por medio de una canción o melodía, con voz o con instrumento. Ambos verbos en el original están en futuro y en el español también yo los entiendo igual. Esto ha dado una gran cantidad de interpretaciones. La más importante es que debido a que Israel no ha vuelto a tener un rey humano, los rabinos israelitas dicen que este es un fundamento para esperar el reinado mesiánico. El Mesías se levantará como rey ante los enemigos de Israel y será declarado rey de reyes. De esta manera Israel tendrá nuevamente un rey con poder divino que le ha sido conferido de parte de Dios, que cantará las victorias de Israel y alabará a nuestro Dios bendito. Como se puede dar cuenta usted, el título que se le da al Mesías es Rey de Reyes, título que también se le da a Jesucristo en el libro de Apocalipsis, si no estoy mal, es en el capítulo 19. La otra interpretación es, los salmos se aplican a todos los tiempos, por lo tanto, cada guerra, batalla, dificultad, tribulación o pruebas que tiene un creyente se las pone en manos de Dios para que Dios defienda su causa. Una vez recibida la respuesta, positiva o negativa, un verdadero creyente siempre alabará y cantará a Dios. Esto ocurrirá todos los tiempos en los creyentes agradecidos hasta el regreso de Jesucristo. Ambas actividades se muestran como acciones que ocurrirán en las generaciones venideras. Si te parece bien, te voy a dejar las preguntas para que las podamos estudiar posteriormente o tú también las puedas compartir en tus congregaciones o con hermanos en Cristo. Pregunta número 1. ¿Por qué piensas, ¿Por qué piensas que trabaja la gracia de Dios para contestar oraciones a quienes no están en sus caminos? ¿Por qué número 2, ¿por qué crees que la gente al recibir la victoria se olvida de agradecer a Dios? Número 3, ¿cuál es el resultado que un creyente espera de cualquier tipo de batalla? Número 4, en tus peticiones personales, ¿debes de incluir peticiones para tu prójimo o deben ser solamente privadas? 5, ¿el Mesías necesita salvación y ser coronado? 6, ¿Dios hace acepción de personas al no ayudar a unos y a los otros no? 7, ¿cómo se da la conspiración en nuestro tiempo en lugares que frecuentamos? Por ejemplo, tu trabajo, tu casa, no sé, lugares en los que tú estás. 8, ¿cómo exaltas a Dios en triunfo y cómo exaltas a Dios cuando has tenido un fracaso? Agradecemos a Dios por tu vida, agradecemos a Dios por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en este salmo. Te bendecimos y que Dios y nuestro Señor Jesucristo esté contigo y como dice el salmo, que conceda las peticiones de tu corazón, pero las que estén alineadas completamente conforme a su palabra. Muchas gracias, te esperamos, si Dios nos permite, en el salmo número 22.